Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Startup Links. Hoy tenemos a un gran invitado, a Claudio Schegel. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. ¿Tú, Ray? Qué bueno, aquí pues muy emocionado porque justo, o sea, uno de los ángeles inversionistas que ha tenido y ha ido levantando, fíjate, eso me encanta de ti, que no le temes a la marca personal, ¿no? Y eso siempre se agradece a nosotros como emprendedores y como inversionistas y que estamos en el ecosistema, de que se estén hablando cosas, ¿no? O sea, que se diga y se tenga una postura, creo que eso ayuda y genera aún más, pues más apertura y meterse, pues necesitamos más emprendedores en la TAM. Sí, así es. Bueno, ayer lo platicaba en una mentoría, este, que aquí creo que no hay verdades absolutas, ¿no? Ujú. Si bien hay ciertas leyes, ciertas reglas que se deben de seguir, verdades absolutas no hay. Y es bien interesante ver luego cómo escuchas el inversionista que batió a la startup diciendo no va a pasar nada y de repente es un hit, ¿no? Ujú. Y otro inversionista súper educado, con muy buen track record y todo, que dice, esta es la siguiente startup que va a romperla, y desafortunadamente no pasa, ¿no? Entonces, no hay verdades absolutas y este tipo de pláticas, este tipo de discusiones entre todo el ecosistema, lo único que genera es un tema positivo donde se va retroalimentando, todos nos hacemos mejores preguntas y eso nada más es más eh, eh, más carnita para todo el ecosistema de cómo mejorar. Sí, exactamente. Y igual para ir entrando ahí en el tema, también una de las preguntas que te tenemos es justo cómo es vivirlo de ese lado, en el sentido de, fíjate, no me acuerdo con quién estábamos charlando en un episodio anterior, y la dificultad que también tiene el inversionista, ya sea VC o Family Office o de la estructura que tenga, que también se lleva un proceso bien complicado de cómo vender ideas, que luego también del lado del emprendedor también nada más estamos vendiendo ideas para construir un producto, pero también súper difícil la idea de la promesa y con igual, o sea, con la sinceridad y apertura que tienes, cómo son esos factores de decisión o cuáles son los principios y fundamentos que se van siguiendo para invertir o no, ¿no? Entonces, hay como meternos un poco más en tu proceso de decisión, en el sentido de cómo identificar y cómo visualizar, y para después meternos en temas más profundos. Uh-huh. Sí, yo en el caso, como a mí me gusta entrar en etapas muy tempranas, llámale Ujú. una presemilla, semilla, desde una servilleta nada más donde está Ajá. la idea aterrizada y lo que puede ser, hasta ya tal vez algo un poco más elaborado. No hay prácticamente nada de data acerca de la empresa y de las métricas que trae, de Ujú. lo que puede llegar a ser. Y si bien tienes comparables en otros mercados, tal vez de lo que ha sucedido, ¿no? Y esto haciendo un paréntesis, lo terminas viendo porque hay emprendedores ahorita que están viniendo de India, Ujú. de Asia, de Europa, donde dicen, oye, lo que está empezando a pasar en el ecosistema de México, esa película yo ya la vi, ¿no? Ok. Yo ya vi lo que pasó, entonces ya me sé el final y creo que yo puedo ser uno de estos main characters, uno de esos personajes principales que llegue y haga la historia en América Latina de lo que ya pasó en mi país, en mi continente o en esta región, ¿no? Ujú. Pero aún así son supuestos nada más de lo que crees que puede pasar, ¿no? Sí. Y yo lo que he aterrizado, lo que me gusta pensar es en dos pilares. El pilar número uno es la capacidad de este founding team o de estos emprendedores Ujú. de remar contracorriente y darle la vuelta a las problemáticas que eventualmente van a llegar a pasar, ¿no? De pivotear, de Ujú. cuando se les esté acabando la lana, ingeniárselas para cómo sobrevivir, de tomar estas difíciles decisiones de decir, bueno, pues cortamos gente, vendemos otro producto en lo que podemos seguir creciendo, tenemos que hacer ahorita un pivot, esto tal vez no es el timing,
No lo sé, ¿no? Y dentro de este pilar entra, yo creo que algo bien importante para mí es esta capacidad mía de inversionista, networker, mentor, lo que sea, de Ujú. poderles agregar valor. Porque lo que creo que me ha ayudado mucho es siempre pensar que si una startup empieza a llegar a este punto, yo tengo que tener algo de habilidades y de valor para Ujú. ayudarlos a salir también de este hoyo y no nada más decir, híjole, voy a prender una veladora y que la startup solita encuentre el camino, ¿no? Que Dios los ilumine. Sí. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado es que los fundamentos del negocio que están tratando de construir eh, tengan congruencia y hagan sentido, ¿no? Ujú. Sí que le estén apuntando a un mercado sumamente grande. Don Valentine, el fundador de Sequoia, siempre dice que lo importante es montarse en esta ola de lo que está Ujú. pasando. Y Ujú. esas son cosas que sí se analizan y que sí las tienes que tener claras antes de entrar, pero también que los fundamentos del negocio hagan sentido, ¿no? Porque luego platicas con emprendedores con una muy gran idea y nada más te das cuenta, oye, para llegar a tener un ingreso anual recurrente, ¿no? De $1 millón, de 10 millones de Ujú. dólares, ¿cuántos negocios o cuántos clientes tienes que tener? Y cómo vas a llegar a poderlos cerrar no uno a uno como estás haciendo tal vez en estos momentos que estás probando el producto, sino hacerlo de una manera ya mucho más automatizada y escalable rápido para que Ujú. puedas empezar a generar en este lapso de tiempo corto los retornos esperados para los inversionistas que estamos entrando muy temprano y luego los venture capitals, ¿no? Y eso es una de las cosas que también determina, yo creo que si la idea que estás teniendo como fundador y como startup, el camino correcto es el del venture capital o te puedes ir por otro tipo de negocio y Ujú. ninguno es bueno o malo, ¿no? Es simplemente saber bajo qué reglas te sientes cómodo jugando y cuáles quieres jugar, porque todas tienen sus payoffs muy buenos Sí. y también sus costos enormes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fíjate, ahorita que estabas mencionando eso, no recuerdo quién es el autor, pero el concepto es el de Category y Surfers, que es como muy, muy vivencial el asunto de como lo viven los surfistas, ¿no? Es el que agarra la mejor ola, pues es el que puede mantenerse, o no sé, los trucos que hacen. Yo no soy tan conocedora del ambiente, pero Sí. visualmente sí, sí es muy, muy representativo. Y por ejemplo ahí, entonces, ¿cuáles son como esos principios o fundamentos que habría que estar buscando, tanto yo como inversionista o como emprendedor, también ponerme del otro lado y ser empático de qué me está faltando? Porque como dices, fíjate, nada más para complementar, recientemente estaba leyendo que decía una persona, yo prefiero como en el golf, un hoyo gigantesco en lugar de tener al mejor jugador de golf, ¿no? Y me causó como un poco oye, a lo mejor puede ser también por ahí el que no necesites 18 players, ¿no? Para romperla, pero también ese balance, como mencionas, o sea, cómo irlo descubriendo de tu lado y para que nosotros podamos ir creando conciencia de pues me tengo que fijar en esto para ver para dónde es el camino, si es respaldado por VC o hago un autofinanciamiento. Ujú. Mira, te lo hablo o te la contesto desde mi experiencia, ¿no? Ujú. Yo soy socio desde el 2010 de una microfinanciera que se llama Podemos Progresar. Y me da mucha risa porque Fernando, mi socio, cuando yo lo conozco afortunadamente toda la vida, desde primaria, Ajá. cuando me enseña la presentación y el plan de negocios en el 2009, me dice que en 4 años o 5 íbamos a poder llegar a tener más o menos 1 millón de clientes, ¿no? Ok. Y cuando me desglosan la lógica de cómo se llegaba a eso, y en ese momento era perfecta. Ujú. Sin embargo, hoy, 14 años después, tenemos 90,000 clientes. Ok. Y es un mundo de diferencia, ¿no? Y volteándolo a ver, me da risa porque hoy la compañía va increíble. Es una
muy buena fuente de generar retornos increíbles, ¿no? Ujú, Pero lo que sucede ahí como empresa más tradicional, por así decirlo, es nosotros para colocar, vamos a decir, 10 créditos necesitamos 5 personas, ¿no? ujú, Para colocar 20, la idea no es necesitar 10, pero sí tal vez necesitar 7, 8, ¿no? ujú, Este, ¿Y por qué todo el ejemplo de los créditos y las personas que necesitas? Porque eso es lo que no te permite ser escalable ajá, a una velocidad enorme. Entonces tienes ese factor, ¿no? ok, Tienes el factor personas, que es un costo muy grande porque son quienes administran estos créditos, y ujú, por el otro lado tu margen también se ve reducido por el tipo de tasas que puedes cobrar de mercado, y eso es lo que te genera, aunque tienes un margen, vamos a decirlo, del 25-30%, no es un margen de un SaaS que tiene un 70%, eh, o 80% o 65%, ¿no? sí, De margen. Entonces, yéndonos sobre esto, si nosotros hubiéramos ido a levantar dinero de Venture Capital, creo que ujú, hubieran pasado dos cosas. La primera es, el Venture que nos hubiera invertido, hubiera dicho, fue un error enorme porque aunque me van dando un retorno bueno, ujú, ese dinero lo pude haber invertido o lo pude haber apostado a un SaaS, ¿no? ujú, ujú, Este, muy escalable con este tipo de márgenes y todo. Y, o sea, podría haber sido el unicornio y no que valiera lo que vale hoy tal vez mi financiera, ¿no? ujú, Y ahora viene el segundo punto. Cómo el venture team hubiera invertido en nosotros hace su éxito, ¿no? Porque al no tener ajá, esta escalabilidad tan fuerte, no estás levantando cada 2, 3 años una nueva ronda para expansión, sino ya eres cash flow positive, ya tienes utilidades desde el día uno, o sea, vas en métricas de un negocio tradicional muy bien, ujú, pero no estás pensando en irte a Perú, ¿no? Porque dices, ajá, no me siento cómodo con la infraestructura que he diseñado para meterle el acelerador y empezar a abrir otros países así, ¿no? ujú, Regulación, o sea, mil cosas. Entonces, eso es lo que creo que como inversionista y también como emprendedor tienes que entender a quién y cómo le voy a pedir el dinero. Entonces, entendiendo tanto del inversionista como de la startup, ese juego puede haber un mucho mejor match ujú, para que los dos estén cómodos y potencialicen esa inversión, ¿no? Porque si tú le entras a un negocio como el de Venture Capital, donde sabes que tal vez de 10 2 la hacen, ajá, tu mindset es, ok, tengo que buscar 10 acá, ¿no? Para que dos le peguen y eso sea lo que me dé el retorno de 3x. Del otro lado, en lugar de invertirle a 10, tal vez haces tickets más grandes y le inviertes a 2 o 3 y eso te da ese mismo retorno con menos riesgo, ¿no? O con un retorno menor, pero con un riesgo menor también, ¿no? ujú, Entonces es esa parte como de entender a qué juego vas, tanto como emprendedor, para no quejarte de que el venture me está presionando de que salga a levantar otra ronda, pero yo estoy muy contento ahorita como estoy en la Condesa, con mis 15 clientes, entendiendo el mercado, y el ujú, venture dice, sí, yo traigo a mis LPs ya diciéndome que cuando les pago el fondo, ¿no? ajá. Y es que justo creo que dices una de las cosas bastante como el secreto a voces, en donde muchas veces entramos buscando ese funding robusto que nos solucione la vida para el sueño de la escalabilidad, cuando realmente ni siquiera nos hemos preguntado si mi startup o mi compañía de base tecnológica tiene esa estructura de escalabilidad, ¿no? Que es como una de las cosas principales que tenemos que preguntarnos como uno de los, como el fundamento principal, ¿no? Para la toma de decisión si me voy por VC o me voy por Bootstrap. Completamente, completamente. Y creo que le das al punto clave cuando dices en el tema de la escalabilidad, ¿no? Ujú, Porque tiene que ser para Venture una escalabilidad muy agresiva y muy rápida con esta ujú, apuesta. Y tal vez para el tema de bootstrapping o buscar otro tipo de fondeo de deuda y equity, ujú. es otro tipo de crecimiento con otro tipo de garantías, ¿no? Sí.
Y entonces, por ejemplo, ahí en el portafolio que traes, ¿cuáles fueron como esos factores determinantes o ya llegó, llegaste a un momento en donde más o menos se dibuja o ya tienes dibujado un playbook en donde dices, ok, uno, dos, tres, check? Este, creo que todavía lo sigo redefiniendo y vas aprendiendo, porque, o sea, bueno, yéndonos otra vez a lo que Ujú, platicábamos al inicio, creo que lo más importante para mí es poder aportar este valor, ¿no? ok, Entonces, no sé, me han llegado startups y eso es de las cosas que he ido aprendiendo que están en Estados Unidos, te hacen el pitch del modelo de negocio que es increíble, el potencial, o sea, lees perfecto este play que crees que entiendes, ajá, pero cuando te regresas y piensas en Estados Unidos, ¿cómo puedo yo sumarles valor? ¿No? ujú, Y te das cuenta que es prácticamente nulo. La pregunta es entonces, ¿para qué estás entrando a esa inversión si no vas a poder sumar? Que es mi caso, ¿no? ok, Entonces ahí ya es una cosa que estás descartando, también en España, ¿no? Ir a apoyar con el network que tengo a una empresa en Europa es mucho menos probable que a una que esté en América Latina y en México, donde estoy de base, ¿no? ujú, Entonces, este tipo ok. de estructura o de checklist es la que te ayuda como a ir descartando desde un inicio dónde te gusta jugar y dónde no, ¿no? Ujú. Oye, ¿y cómo has ido viendo la evolución con respecto al nearshoring? Porque, o sea, ahí cómo lo has vivido en el sentido de que cada vez nos estamos empujando más desde la TAM para conquistar Estados Unidos y Canadá. Pues o sea, es un tema que, a ver, apenas creo que se empieza como a forjar, ¿no? Ujú, No sabemos exactamente cómo vaya a terminar resultando. Lo que sí ves es esta emoción muy grande de todo el ecosistema de decir, tengo que estar preparado para que cuando ujú, esto suceda, yo me monte esta ola, ¿no? Y es, yéndonos a la analogía de los surfistas, o sea, un surfista está sobre su tabla y ujú, está esperando nada más que sienta que la ola correcta llega, porque tienes una posibilidad de agarrar. Y si agarraste una, probablemente las siguientes dos o tres que vengan te las vayas a perder porque estés otra vez sí, subiéndote a la tabla y remando para ponerte en el spot que creas que va a llegar la siguiente, ¿no? Entonces, yo veo dos cosas. Primero, muchas de las startups que hoy están ya construidas, o están en un proceso de serie semilla, serie ujú, A, tienen una oportunidad enorme de, si esto llega, a detonar el potencial que tienen todavía mucho más grande, ¿no? Llámale un tema de HR Tech, porque, por ejemplo, ujú, platicaba con el secretario de Economía de Sinaloa y decía, vamos a traer empresas extranjeras acá, porque el nearshoring básicamente en la franja ajá, de México, en la frontera, ya está muy saturado, entonces hay que empezar a bajarlo por tema de recursos naturales, tema de ujú, gente y todo, pero nosotros como Estado no tenemos mapeado a la gente, identificando su edad, su escolaridad, muchas de ujú, estas cosas, ¿no? Entonces van a necesitar eso, ¿no? ujú, Luego tienes tal vez startups que proveen servicios de fintech, de créditos financieros, entonces ponen una fábrica, quién le da servicios alrededor y cómo se empiezan a financiar estas pymes, ¿no? Y luego obviamente tienes startups que sí se están empezando a enfocar ya mucho como su core siendo el tema de nearshoring, ¿no? ujú, Tema de transferencias, almacenaje, tecnología para la comunicación, etc., ¿no? Entonces yo creo que esas son como las dos tendencias. ¿Quién va a terminar ganando? Como todo, yo creo que va a ser el que mejor logre posicionar una barrera de entrada, ujú. para que si alguna startup de Estados Unidos, por ejemplo, quiere empezar a bajar, la barrera de entrada que haya construido la startup mexicana o de América Latina sea tan fuerte que la americana no pueda llegar a entrar, ¿no? Este episodio es traído a ti por WebStarted. Con una impresionante base de datos de 57,000 candidatos y 3,700 profesionales cuidadosamente calificados, WebStarted se especializa en el armado de equipos de tecnología de alto rendimiento. Además, se enorgullecen de que el 90% de los candidatos provienen de Latinoamérica
ofreciendo así una diversidad para tu proyecto. Descubre cómo pueden potenciar tu proyecto en webstarted.com y encuentre también el perk de Startup Links en la descripción de este capítulo. Ujú, ujú. Oye, oye, qué visión. O sea, justo esos son como los movimientos o las cosas que rescato de, al final también tenemos que ir construyendo esa visión a más largo plazo y el macro entorno, porque luego también en la toma de decisiones vamos analizando más del feeling que del momento, ¿no? Que es como, o el zeitgeist, el espíritu de los tiempos nos está diciendo que se está moviendo por acá, déjame meto, le investigo, entonces me encanta tu lectura, porque además también es una cosa que da muchas oportunidades. Y regresando un poco, para empezar, ¿tú en algún momento dijiste, yo quiero ser mentor o qué es esa figura? ¿Cómo te empezaste a meter en esa forma de aportar valor? Eh, pues no sé si fue inercia misma de lo que iba sucediendo con las inversiones. O sea, lo que empezó a pasar creo fue, empiezo a invertir. Ujú, Me gusta a mí estar muy cercano a los founders en estas etapas. Les empiezo a ayudar a conseguir deals. Por ejemplo, a Plazo en su momento le ayudé a conseguir un deal con Superboletos para que se integraran y fueran el primer Buy Now Pay Later que estaba integrado ahí en ¿cómo se llama? En el ¿en ticket? entretenimiento. Ajá, con Pulsar, una empresa que acaba de levantar su serie A, liderada por Cometa. Ujú, Los ayudo también con varios clientes, presentándolos y todo. Entonces, en estas pláticas de, oye, ¿cómo le llego mejor al cliente? Rebotando ideas y todo, me empieza a gustar como lo que yo también estoy recibiendo y aprendiendo. ujú, Y a la vez yo creo que lo que iba pasando con las startups empieza a hacer que me caiga mucho deal flow y obviamente no es posible entrarle a todo. Y tampoco era posible estar tomando todas las llamadas como para tomar consejos. Entonces decido ujú. eh, con hacer esta parte de las mentorías, de decir voy a hacer un espacio de los miércoles durante 3 4 meses, si mal no recuerdo, dedicar 45 minutos para 2 personas que se puedan inscribir y rebotar estas ideas, platicar, como tener más que una sesión de mentoría, porque como decíamos al principio, no hay verdad absoluta, no Ujú, es una lectura donde tú te callas y yo te digo la verdad y ujú. luego vas y haces, sino como rebotar y estar mutuamente diciendo, oye, creo que va por acá, no desafiar estas ideas. Se fue dando natural y más que ser yo un mentor es como una plática de desafiar Ujú. ideas y ver por dónde se pueden aterrizar. Ok. Oye, pero entonces, ¿cómo manejas el FOMO? Porque creo que es uno, ¿no? Esa ansiedad de que se te vaya a pasar algo. O sea, ¿Cómo la manejo? Con terapia, porque sí cuesta mucho, la verdad. Y siempre tienes la espinita de chin, debí haber entrado, sí. viene validada, si es un supermercado, o sea, creo que una persona me decía, un amigo que se llama Humberto, me decía, el problema luego o sea, mío, tuyo, Ray, de los emprendedores, es que como es gente muy chingona, muy capaz, a cualquier problema le ve una solución increíble y sabe Sí. por dónde tiene que ir, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera el FOMO, ¿no? Ujú, Te apuesto que si empezáramos a comparar luego notas de distintas startups, el 90% diríamos, híjole, el potencial que tiene está increíble, hay que entrarle, ¿no? sí. Pero al final yo creo mucho en esta parte que dice Warren Buffett de agarra las 20 cosas que Ujú, quieres hacer, escríbelas, selecciona las 5 que más te interesan y todas las otras 15 son distractores y no son cosas que quieras hacer, ¿no? Y aquí ujú. tienes que tener como este mindset constante de decir o sea, hacia dónde quiero ir y todo lo demás es una distracción. Hay una historia que no sé si sea verídica, pero suena muy bonita, de Southwest Airlines, que Ajá, es la aerolínea de bajo costo en Estados Unidos, y ujú, su meta siempre era ser la aerolínea de más bajo costo.
Entonces dicen que cuando llegaban con el CEO y le decían, oye, mira, si podemos para los primeros asientos venderles aparte del lugar, por estar adelante, una comida por $15 premium, nuestros ingresos subirían tanto por ciento y todo. Y la respuesta siempre era, ¿eso nos va a ayudar a hacer la aerolínea de bajo costo, sí o no? Y cuando es no, lo descartas. O sea, no importa si te trae más ingresos, si numéricamente se ve bien y todo. Entonces, como que tienes que tener, creo que estos principios para sobre eso construir. Fíjate, estoy uniendo puntos, a ver si te hace sentido. Fíjate que es una de las preguntas que todos nos tendríamos que estar haciendo para quitarnos uno de los grandes problemas que tenemos al emprender de cualquier ámbito, que es enamorarnos de la solución o del problema, ¿no? Que siempre la recomendación es, pues, enamórate del problema porque vas a estar en constantes soluciones. Y aparte el producto es evolutivo. También hay Total. ¿no? Mucho emprendedor viejo o no tan con tanto camino que cree que el producto es estático, ¿no? Entonces que ya solucionó y ahí se va a quedar y va a durar toda la vida. Esa no es la realidad. Entonces esa pregunta constante como la de Sadways, en donde la pregunta me siga manteniendo en el problema, creo que es una cosa genial. Sí, sí. Y eso te da mucho también parámetro para construir el famoso flywheel de Jim Collins, ¿no? Ujú, Y seguir alimentándolo. ujú. Sí, oye, qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces, pero ¿en qué momento, por ejemplo, y eso también se me hace muy interesante de ti, que tienes la visión de los dos mundos, de una compañía pues, más tradicional, entre comillas, o sea, que tampoco es tan tradicional, este, y la startup. O sea, ¿cómo yo me puedo dar cuenta, cómo podemos identificar si mi compañía, además de la escalabilidad, necesita fondos o no? Yo creo que me iría todavía un paso antes. Ok. Lo que le pregunto luego a los founders es, ¿qué juego quieres jugar? ¿No? Ujú, O sea, ¿cómo ves tu vida? Porque el founder de una startup tiene llamémosle como el payout, el glamour de ujú, evaluación, de tal vez portadas de revista, de entrevistas, de ser disruptivo y cambiar vidas, etcétera. ujú. Pero también tiene la obligación de cumplirle a los inversionistas y sacrificar muchas cosas. Un amigo con el que estudié primaria y es founder de un unicornio, pues lo mandaron a Brasil, Ok. ¿no? Digo, nunca le he querido preguntar, pero probablemente no es con hijos chiquitos, sin hablar el idioma y todo, irte a Brasil 2 años a abrir mercado no es lo más sencillo y tal vez como familia, en otra circunstancia hubieras tomado otra decisión, ¿no? Ajá. Pero ahí cuando sopesas y dices, qué es lo que quiero construir y qué estoy dispuesto a sacrificar contra qué payout, ¿no? Como dicen, no hay decisión de no tomarte veneno, tienes que escoger qué veneno te tomas, ¿no? Sí. Y es el rush de tener que estar cada 2 años levantando dinero, Ujú, de decir, se enfrió el mercado y no soy rentable, ¿cómo lo voy a hacer para sobrevivir? Ese tema. Y por el otro lado, tal vez tienes un negocio muy bueno, no tienes las valuaciones que tienen una de estas startups, no estás saliendo en las revistas y todo, pero tienes otro estilo de vida. Entonces, primero es aterrizar qué quieres tú, ¿no? ujú. Porque siempre lo que les digo es, lo que no se vale es, te vas por el camino, llamémoslo más tradicional, y decir, es que inflan las valuaciones, es que sale en la revista nada más, pero, o Ajá. sea, como que tirarle hate a un lado o Sí. al otro porque no escogiste las reglas, ¿no? Y ya después es realmente hacerte la pregunta de, bueno, el negocio que quiero construir, si lo quiero hacer así de escalable y todo, ¿qué requiere? ¿No? O sea,
¿Cómo voy a solucionar ese problema para darle, para cumplir con estas métricas que me exige tal vez el VC o me exigen los fondos que me están invirtiendo y están esperando un retorno no de 10, 15x como esperan los VCs de una empresa, sino de 3, 4x en 5 años, 6 años, ¿no? Sí, y justo también es como esa construcción de la conciencia de uno mismo, ¿no? Que también, ahorita que mencionabas de lo de la terapia, luego muchas veces se nos olvida preguntarnos realmente qué es lo que queremos y qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Que eso también es como harta de lo que mencionabas de tu amigo. Y Sí, yo le digo a mi hija, le digo, es que cuando tú decides, ganas y pierdes a la misma vez. Entonces, ¿qué decides ganar y qué decides perder? Entonces se me exacto, queda viendo así como que no me pongas en esa situación, por favor. Este, exacto. ¿No? Y entonces, como dices, o sea, ¿qué realmente estás dispuesto a entregar o dispuesta a entregar para lograr el sueño? Y si no es tanto el glamour y es una consecuencia, el no vivir en el absoluto, ¿no? O sea, tampoco tengo que ser el autofinanciado hiper desconocido, ni tampoco el super inflado que todo el mundo conoce. O sea, es también el asunto de ir maniobrando de tal manera que uno resuelva el problema y se sienta a gusto con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, como irte en este camino como autoconociendo y probando un poco, ¿no? Ujú. No, no sé, por ejemplo, si no sabes qué camino quieres escoger, ve y habla con founders de dos de esos tipos de empresas y hazles una pregunta, o sea, ¿qué es lo más feo de tu trabajo, no? ¿Qué es, Ajá. no lo más glamuroso? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es esto? Y entonces entiendes si es algo que estás dispuesto a sacrificar o no. Ujú, ujú. Sí, 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 muy, muy importante. Oye, Claudia, y para ir- irnos acercando al cierre, no me quiero ir sin esa pregunta por la visión y el networking que tienes. Uno de los grandes sectores que algunos vimos al inicio va a durar y luego ya dijimos pues no va a durar tanto y sigue durando y creo que va a seguir porque hay todavía muchos problemas que resolver. ¿Para dónde ves el fintech? Yo creo que el fintech no va a desaparecer porque todavía América Latina tiene mucho proceso que digitalizar, ¿no? Y te Ujú, hablo desde lo que yo veo en el sector, por ejemplo, de Podemos Progresar, que es la microfinanciera que te platicaba, ujú, donde ves a una base de la pirámide donde a las señoras que nosotros acreditamos el 99% o el 100% tiene celular. ajá, El 100% usa WhatsApp, o tal vez de este 100% que tiene un smartphone, 95-98% usa WhatsApp, y si no lo están usando, lo tienen que empezar a usar, ¿no? ujú, El 90% está conectado a Facebook, y esta tendencia, conforme crecen las generaciones, cada vez es más absoluta. ujú, ¿Qué sucede? Que están en un punto todavía donde el efectivo es la moneda de cambio, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, es un tema de, bueno, ¿en qué momento vale la pena empezar a meter procesos como mucho más digitales? Porque no quieres ser el sí, primero, ¿no? Como dicen, sí, el policía que tira la puerta es normalmente al que le disparan, ¿no? Entonces no sí, quieres ser ni el primero ni el último en entrar. Es justo saber cuándo está esta ola ya entrando para montarte en ella, para estar preparado. Entonces es como creo que un ejemplo muy, muy sencillo del tema del fintech que tal vez le faltan 5 o 10 años como para empezarse a ver, ¿no? ujú, Y de ahí todo el tema, no sé, ve lo de tema de portafolios de inversión, de ahorro, de educación financiera, de automatizar también temas de estados financieros, de entender qué es un ingreso, qué es un egreso, ¿no? Cómo puede ujú, la gente llevar mejor control de sus finanzas, o sea, creo que para allá hay un mundo y volvernos cada vez más competitivos, quitando intermediarios que lamentablemente en América Latina se han vuelto muy,
en un momento muy necesarios, pero se están llevando una parte del pastel sin agregar realmente valor, ¿no? Ujú. Sí, y como mencionas, ahí una de las palabras clave es la base de la pirámide. O sea, muchas soluciones que no se han podido canalizar. Como dices, ese ejemplo me encantó. O sea, pues el primer policía es el que le disparan, pues a lo mejor no sale como yo esperaba y es mucho riesgo, pero alguien tiene que entrar. Exactamente. Y ya hay jugadores que están empezando a entrar, que lo están haciendo bastante bien. A ver qué sucede, ¿no? Por el ecosistema esperemos que les vaya bien. Ujú. Y si no les va bien, ojalá compartan qué fue lo que falló, porque eso es lo que te permite como ir iterando como ecosistema. Y Sí, no luego manejarlo como muchas que tienen que cerrar y se fusionan y la venden como fuimos un éxito. No, pues no fuiste un éxito, ¿no? O sea, fallaste, no pasa nada, pero vende la historia como es para que podamos aprender todos. exactamente. Oye, Claudio, pues nada más faltan unas preguntas rápidas, Sí, para conocerte un poquillo más. Y la primera es, ¿pócar o ajedrez? póker yo creo. Ok. ¿Cuál es el libro que recomiendas a ciegas para los emprendedores? Serían cuatro. The Power Law, Ajá, Venture Deals, uno que me encanta que se llama The Seven Powers, que es ujú. de Hamilton Helmer, que es uno de los primeros inversionistas en Netflix. Y después, yo creo que The Hard Thing About Hard Things, ¿no? Ajá, sí, sí, de cajón. ¿Cuál es ah, cuál es el inversionista que sigues? O la inversionista que sigues que dices, híjole, hace unos movimientos, pero buenos. Este, Buena pregunta. Mira, Naval, por todo el Sí, tema filosófico, se me hace increíble, ¿no? sí, Me gusta muchísimo. Hay otro tipo que se llama Guy Spear, que es ujú, un inversionista de la escuela de Value Investing, que me gusta mucho también cómo aterriza tanto el tema como de evaluar empresas, y tiene una frase que dice, si una empresa no, o sea, no agrega valor o sea, si destruye una parte como de este ecosistema, a pesar de que sea rentable, no invierto porque eventualmente eso va a tronar, ¿no? O sea, ujú, tiene que sumar a toda esta cadena de valor, ¿no? sí, Entonces, él se me hace muy, muy bueno. Y digo, Charlie Munger, que ahorita ya falleció, y Warren Buffett, pero como esa filosofía este, de, de pensamiento crítico son como ujú, las que más me gustan. Y luego, bueno, aquí en México tengo la fortuna de tener muy buena relación, por ejemplo, con Cristóbal Perdomo y Eric ujú, Pérez Loba de Wolef, ujú, que cada vez que tengo chance de irme a comer con ellos y las pláticas y todo eso, híjole, les aprendo muchísimo. Ayer estuve con Rafa de Aro de Cometa, igual, o sea, los insights que tiene. Eduardo Cortina tiene socio de un fondo que se llama Southlight Capital también. O sea, como este pensamiento crítico de ujú. estos tres ejemplos se me hacen increíbles. Alejandro Díez Barroso y Eduardo Clavé de Así. Vila también, para mí son genios de cómo analizan eso, ¿no? Sí, este, algo te iba a decir de Charlie Munger. Bueno, bueno, de los modelos mentales. Eso también se me hace como genial el cómo tiene esa estructuración. Sí. Este, y por último, ¿qué consejo le darías a Claudio de 20 años? Que primero entendiera muy bien que el enfoque de construir es más importante de pensar en el resultado, que el resultado va a llegar, ¿no? Creo que mucho tiempo me enfoqué y es por otros temas ya de traumas personales y Ajá, heridas y lo que quieras, como en decir hay que construir valor, 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 y dejas de enfocarte en realmente construir algo que va a tener valor, ¿no? Pensando en ujú, que el outcome es lo que se está generando a diario y no lo que estás construyendo hacia futuro. Segundo es que valores muchísimo las relaciones que realmente a las que le quieres dedicar tiempo,
porque eso es lo que más retorno te va a traer. O sea, tal vez suena muy cliché, pero esto de que si te llevas con 4 borrachos, tú vas a ser el quinto, ¿no? Sí termina siendo muy cierto, porque necesitas gente que te esté constantemente ayudando a cuestionarte y hacerte las preguntas correctas, ¿no? Y lo último es que vale mucho la pena disfrutar el proceso, porque cuando te das cuenta de repente ya pasaron justo 20 años y no es que no lo hayas disfrutado, pero te enfocaste en poner mucha energía en cosas que al final hoy son irrelevantes. Ujú. Excelente. Sí, y ahorita me acordé de uno que decía, está bien observar la cima, pero si solo ves eso, ya no disfrutas el sendero. Y si disfrutas el sendero, siempre llegas a la cima. Exacto. Me parece Exacto. como lo que estás diciendo. Y sí, bueno, igual a todos, que te sigan, que busquen tus entrevistas, lo que estás haciendo. Claudio, de verdad un placer y un gusto que te hayas tomado el tiempo y la disponibilidad. Un montón de datos y de información y de enfoques que le ayudan, y que es también lo que nosotros buscamos en Startup Links, porque vemos que también el mercado y la situación está cambiando, en donde no solamente es ser un VC backend, sino también puede ser un bootstrap, o puede ser una pyme, o puede ser que ni siquiera necesites una base tecnológica. Y entonces también en eso vamos sumando y vamos apoyando y aportando todo lo que podemos. Y en esta ocasión nos has ayudado mucho. Te lo agradezco. No, feliz y gracias por la invitación, Ray. No, hombre, muchas gracias. ¿Y en dónde te pueden seguir? En Twitter, X, estoy como Claudio SGBJJ, en LinkedIn como Claudio Schlegel, y tengo también un newsletter que se llama Foundations en Substack. Uh-huh. Uh-huh. Excelente. Y próximamente AirChat. Exacto. Ya nada más falta que me inviten. Sí, no, sí, está bueno. Bueno, pues muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Ray. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.